buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, un nuevo día, un nuevo horario, una nueva forma de enfrentarnos a los misterios de la existencia humana junto al Dr. File, Cristian Contreras. Gusto saludarte, Cristian. ¿Cómo te va? Día viernes, antesala un fin de semana. Así es, así es. Algo extraño después de tanto tiempo, están los jueves, pero nos vamos a juntar todos los viernes desde este viernes en adelante. Exactamente. Ha sido una semana marcada por al menos 2 efemérides musicales muy importantes. 2 años de la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes ídolos de la música latina, pero también una nueva oportunidad de recordar al rey del pop, Michael Jackson, que si hubiera estado con vida habría cumplido 60 años durante esta semana. Efectivamente. Por eso es importante al menos conocer su vida y su obra, debido a que Michael Jackson no solamente, murió solo, abandonado, aislado, sino que también su vida, sus palabras, se transformó con el paso del tiempo en una constante revelación de la conspiración que estaba viviendo Michael Jackson y el mundo de la música. Por eso vale la pena ir escarbando en todo lo que vamos a ver hoy día. Ok, si usted está preparado para conocer la vida, obra y por supuesto la muerte de Michael Jackson, le quiero decir algo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Cantante, compositor, productor, bailarín, actor. Michael Jackson, una de las tremendas figuras del espectáculo mundial de los últimos años. El rey del pop. El rey del pop, que también estuvo casada con la hija del rey del rock. Una de esas historias que se van cruzando. ¿Te parece, Cristian, que comencemos analizando lo que fue la infancia de Michael Jackson, que también ha sido bastante controvertida por lo demás? Es importantísimo, porque Michael Jackson, que nació habría nacido hace 60 años desde este minuto, la infancia lo marcó desde temprana edad. Tuvo 3 hermanas, 6 hermanos, dentro de una familia constituida por su padre, evidentemente Joe Jackson, y su madre Catherine. Importantísimo esto, ¿por qué? Porque su padre tuvo una serie de hijos muy virtuosos, que fueron los Jackson 5. Claro que sí. Y a temprana edad, cuando Michael Jackson tenía 6 años, él dijo, es momento de que Michael ingrese a la banda de los Michael Jackson, y comenzó a cantar con sus hermanos. Pues bien, todo este escenario lo va a marcar a Michael Jackson porque, según se cuentan las biografías, él sufrió de una infancia bastante violenta por parte de su padre. Su padre era sumamente exigente. Él quería, quizá el que más quería dentro de todos, tener éxito con sus hermanos, con sus hijos a nivel musical, era el padre. Y el padre, Joe Jackson, fue muy... ¿Severo? Le pegaba, sí, severo, le pegaba a Michael Jackson, lo confesó él, después lo confesó Michael Jackson también, pero nunca guardó un rencor más allá a Michael Jackson, pero sí eso lo marcó desde muy pequeño, porque Michael Jackson se sintió a los 6 años con la presión de tener que ser una estrella, sin saber que tenía el potencial de una estrella. Pero eso fue lo primero muy importante en la vida. Comienza a cantar con los Jackson 5 en 1967, por lo tanto, 67, es de la década de los 60. Michael Jackson, recuerda, nació en 1958. Y, por cierto, durante mucho tiempo entonces, del momento en que comienza a cantar, apoyado mucho por su madre. Fue su madre
la que le dijo a su padre que era hora que Michael Jackson cantara con sus hermanos y que era el más talentoso de todos. Recordemos que la mamá de Michael Jackson, que era testigo de Jehová, tocaba el clarinete y el piano y trabajaba en Sears, esta multitienda muy tradicional de los Estados Unidos, para apoyar justamente económicamente a su familia. Por lo tanto, ella tenía una vinculación con la música, porque el papá había sido un ex boxeador, trabajaba en las industrias del acero en Estados Unidos, no tenía tanta vinculación con la música. Efectivamente, y tú lo dijiste, tenía esa enseñanza un poco más violenta del boxeador. Bueno, así se forjó los primeros años, porque desde los 6 años que comenzó a cantar hasta los 14 años, en ese lapsus de tiempo, evidentemente Michael Jackson deslumbró y superó a todos sus hermanos en talento, en música, en baile. Por lo tanto, a los 14 años, Michael Jackson comienza su etapa de solista. Se desprende de los Michael Jackson, es invitado frecuentemente, pero se desprende y comienza su etapa de solista. Y bueno, graba una serie de discos. Pero cuando él tiene 24 años, en 1982, todo el mundo tiene que recordar que lanzó su álbum Thriller. Y el álbum Thriller lo catapultó a una figura mundial. Claro. Fue ese álbum, recuerda, no solamente estaba Thriller, sino que también estaba Billie Jean, Beat It, es decir, una serie de canciones que, la verdad, que van a marcar el inicio de su fama mundial. El álbum Thriller también fue el álbum más vendido de todos los tiempos hasta el día de hoy. El videoclip también marcó un antes y un después de la industria. Millones de ventas. 80 semanas este álbum estuvo entre los, en el número 1 del top Billboard. Claro. Estuvo 37, siguió, ganó premios, vendió más de 70, ya debe llevar más de 70 millones de copias vendidas. Si me permite, Cristian, además estamos hablando de una época, estamos hablando comienzo de los años 80, donde la masificación de los contenidos vía redes sociales no existía internet. Por lo tanto, y yo lo recuerdo muy bien, cuando fue el estreno del videoclip de Thriller de Michael Jackson, este videoclip que además era una suerte de cortometraje, porque una vez que parte la canción, parte el videoclip. Pero antes estaba todo el proceso cuando Michael, el personaje, va con su novia al cine a ver una película de un hombre lobo, que es el mismo, la niña se asusta, sale del cine y ahí se encuentran con estos zombies. Yo recuerdo el momento en que, pero lo recuerdo muy claro, el momento en que fue estrenado en televisión chilena a través del programa Magnetoscopio Musical, un día domingo, que fue anunciado profusamente durante esa semana, y el domingo estábamos todos pegados ahí para ver este videoclip que se sabía marcaba un antes y un después porque era fantástico. De hecho, Michael Jackson se inspira en una película, El hombre lobo americano en Londres, y contrata a la misma gente encargado de eso para poder, porque le gustó tanto, dijo, yo quiero también mi versión, y de ahí surge este videoclip tan fabuloso. Acuérdate también que, cómo pasa el tiempo, pero fue quizá la primera vez, porque también recuerdo aquel momento donde aparece, un hombre, que en este caso era Michael Jackson, transformándose en un hombre lobo, en un lobo, como que si fuese verdad. Un efecto especial que para aquel entonces... Era hiperrealista. Totalmente. Y que hoy día ya las cosas han evolucionado mucho más, pero para aquel momento no solamente marcó su música, sino que lo que tú dijiste, más de 8 minutos el video. Tenía un amigo que tenía en ese entonces la posibilidad de grabar, creo que era VHS, donde grababa, y grabó, tenía registrado el videoclip. Y a la hermana, que era más chica, le daba tanto miedo que nosotros jugábamos a ponerle el videoclip y le mostrábamos la transformación de Michael Jackson en el hombre lobo, y ella huía y nosotros nos hacíamos como que éramos lobos. O sea, el nivel, lo que significó para una generación a comienzos de los años 80, este videoclip, de verdad que es un antes y un después, más allá de la coreografía, más allá del éxito de la canción. En términos visuales, lo que significó contar con ganadores del Oscar para hacer un videoclip, y la historia detrás de marca también un poco lo que va a ser el devenir de la historia de Michael Jackson en la industria de la música. Y uno tiene que decir también, detrás de este video, porque detrás de toda la obra de Michael Jackson, este artista buscaba una cosa, siempre,
y que de alguna forma lo expresó en este video también, pero es la perfección. Él buscaba la perfección en el baile, en los videos, en su música, en la composición, en la producción musical. Por lo tanto, es bueno recordarle estos pasajes porque de alguna forma este gran artista, al igual que otros de la década de los 80, 70, 80, están marcando a las generaciones hasta el día de hoy. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en este transcurrir de su vida? Esto fue en 1982. Michael Jackson en la gloria, conocido mundialmente. Por primera vez se veían este tipo de imágenes, estos videos que incluso influyeron en el cine, evidentemente. Pero 2 años después, en 1984, particularmente el 27 de enero de ese año 1984, Michael Jackson tuvo un incidente que lo va a marcar para siempre, no solamente en su aspecto físico, sino que también en lo que va a desencadenar ese incidente, que fue en un escenario, estaban grabando un video promocional de una bebida cola y por unos fuegos artificiales que se encendieron, el cuero cabelludo se quemó todo el pelo Michael Jackson y todo el fuego quemó su cuero cabelludo, causándole una grave lesión que lo dejaría calvo por el resto de su vida. Qué tremendo. Entonces, ¿por qué esto es importante? No solamente por el daño que se le causó físicamente, sino que para muchos, desde ese momento, es decir, a los 27 años, Michael Jackson comenzaría, querido Eduardo, a familiarizarse y a hacerse adicto de una serie de medicamentos analgésicos que no los abandonaría hasta el día de su muerte. O sea, ese 27 de enero del 84 marca un punto de inflexión, si quisiéramos verlo así, en la biografía de Michael Jackson, porque estábamos hablando de lo que sucedió el año 84. Con Thriller, 82 con Thriller. Él venía del éxito de Off the Wall, que era este disco que lo había instalado, pero antes había hecho había tenido una participación en ese musical de Sidney Lumet, que era El Mago, que era inspirado en El Mago de Oz, del año 78. Ahí ya él empieza a instalarse en la escena mundial. Thriller lo catapulta. Por supuesto. Y solo 2 años después, imagínense lo que significa eso, porque nosotros venimos a conocer los resultados de esta situación muchos años después, cuando empezamos a notar que Michael Jackson tenía adicciones a las cirugías, que había cambiado su fisonomía totalmente, porque de hecho ahí veíamos imágenes de él cuando estaba en Jackson 5, era totalmente distinto al Michael Jackson que todos terminamos conociendo. Pero esa historia comienza a armarse, a vislumbrarse, a estructurarse ese 27 de enero del año 1984. Momento clave, porque evidentemente para superar el dolor, no solamente le pusieron analgésicos, sino que también comenzó, a consumir una serie de benzodiazepinas, lorazepam, bromazepam, diazepanes. Es decir, ¿para qué? Para, calmar el dolor. Por lo tanto, ese incidente, clave en toda la historia de Michael Jackson, pero a los meses después, también el 14 de mayo de 1984, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de la época, lo condecoró como el artista de la década. Qué increíble, ¿eh? Entonces, claro, pero cuando recibe ese reconocimiento, ya Michael Jackson va a comenzar a usar pelucas. Y siempre va a ocupar pelucas después de ese incidente, porque las heridas fueron gravísimas, se les quemó todo el cuero cabelludo. Entonces, importantísimo tanto en su aspecto físico, porque también va a marcar el inicio de todo el periodo de cirugías que va a comenzar a hacerse él con su propio cuerpo, aunque después lo haya negado, etc. Pero ese incidente, hay un antes y un después en la vida. Ronald Reagan a los pocos tiempos lo reconoce evidentemente como el artista de la década, y un año después,
Fíjate tú cómo es la televisión también, porque en 1985, el 25 de marzo, tuvo una actuación por televisión donde fue visto por 47 millones de personas. Todo un récord para la época. Por supuesto, en el show de Ed Sullivan, solamente comparable a Elvis Presley y a los Beatles. Entonces, claro, después de Elvis Presley, los Beatles, aparece en escena Michael Jackson rompiendo las audiencias y transformándose en el primer artista y cantante de raza negra que iguala a los otros que son de raza blanca. Por lo tanto, episodios importantísimos dentro de todo este recorrido de su vida. Es muy interesante lo que menciona Cristian en este comienzo del rodaje de la carrera de Michael Jackson, porque estamos hablando de un artista ícono. Quizás nos están viendo a lo mejor chiquillos que son muy jóvenes y no logran dimensionar lo que representó la irrupción de Michael Jackson en aquellos años 80. Eran años que todavía estábamos marcados por la Guerra Fría, donde Ronald Reagan estaba en Estados Unidos. Se hablaba de la Guerra de las Galaxias como un sistema de defensa prácticamente interplanetario, si lo quisieran ver así. Había toda una sensación en el mundo de las armas de destrucción masiva que estaban empezando a sentirse. Veníamos de la crisis de los misiles y la música era una forma de escape. Habían ocurrido el año 84 las Olimpiadas de Los Ángeles, donde había aparecido un señor con una mochila en su espalda volando. Era como la antesala de un nuevo mundo y Michael Jackson representaba de alguna manera este nuevo influjo musical, el pop instalándose en las grandes ligas. Y cuando Cristian menciona la cantidad de personas que lo vio en el show de Ed Sullivan, eran 47 millones. 47 millones. Hoy en día podría sonar una cifra tibia comparada con la gran cantidad de visualizaciones que, por ejemplo, podría tener un video de YouTube. Pero piensa usted que en aquel entonces la gente tenía la opción de verlo en vivo o difícilmente lo volvía a ver, porque no habían sistemas de repetición. O lo veías en vivo en el momento en que ocurría, o cruzabas los dedos para que alguien se consiguiera una grabación, pero no había sistemas de streaming, no había YouTube, no había nada que permitiera revivir la experiencia. Las cosas se daban y se daban. Y uno tiene que decir una cosa, también en este sentido. Es un reconocimiento al talento y al don musical que tenía Michael Jackson. Porque uno puede decir, no, este es un producto, hoy día uno ve muchos artistas y cantantes y grupos, pero que son productos de marketing. Claro. Y que, tienen millones y millones de seguidores. Pero en el caso de Michael Jackson, uno puede saber y tener la conciencia de que fue uno de los artistas más destacados de todos los tiempos en este sentido. En 1985, año importante, porque grabó We Are the World. Y uno tiene que también recordar eso también porque intervino en todo esto un chileno, un chileno muy destacado. Hasta el día de hoy. Así es, Humberto Gatica fue el productor musical de nacionalidad chileno, ya radicado allá en los Estados Unidos, que grabó We Are the World con Michael Jackson. ¿Para qué? Como todos saben, juntó Michael Jackson a una serie de cantantes famosos que estamos viendo en pantalla para hacer esta canción con el objetivo de ayudar a la población hambrienta de Etiopía. Exactamente. Y uno tiene que recordar eso también porque mientras en el mundo desarrollado produce 2 veces la cantidad de alimento para el mundo entero. O sea, alimento no falta, sobra. Sobra alimento, pero hay un despilfarro y un derroche, particularmente en los Estados Unidos. Estados Unidos, mira, bota 40 millones de toneladas de comida al año. Qué tremendo. Lo que podría significar alimento para 1.000 millones de personas. Bueno, ese es el contexto porque Michael Jackson, viviendo en los Estados Unidos, en este lugar donde, el sistema capitalista ha generado, el brillo de la opulencia, de la abundancia,
pero también desde el pilfarro y el derroche, se dio cuenta de eso Michael Jackson y realiza We Are the World, grabada por el productor Humberto Gatica, con el cual estuve hace un tiempo atrás allá en los Estados Unidos, y marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque va a revelar su conciencia social, su preocupación por los niños del mundo, muy importante, Eduardo. Exactamente. Humberto Gatica es una figura emblemática del show business norteamericano, chileno. Estuvo formando parte de este álbum que se llamaba USA for Africa, que era, en aquel entonces, los que vivimos en esa época, yo recuerdo el año 80 y algo, el 85 yo tenía 10 años, y el reto que te daban tus papás cuando tú decías no quiero comer, era en África hay niños que no tienen que comer, porque por aquel entonces las imágenes de Etiopía, de Biafra, eran de niños desnutridos básicamente a su suerte, abandonados, y en este contexto, estos grandes artistas norteamericanos graban su versión, graban este disco, y todas las ganancias de ese disco, que fueron millonarias, iban en beneficio de esta verdadera alerta mundial producto de la desnutrición en África. Posteriormente los años fueron pasando y las alertas sanitarias, las alertas humanitarias se han ido desplazando. Hoy en día vivimos en una América que tiene un problema gravísimo en Venezuela, producto de la gente que está arrancando, y una situación ahí en la frontera con Brasil, de verdaderos campos de refugiados. Pero en aquel entonces eso nos parecía tan lejano y estaba instalado en África. Y ahí entra Michael Jackson con este disco, y era un orgullo en aquel entonces saber que había un chileno, Humberto Gatica, además vaya apellido, para la música chilena, instalado en este tremendo momento. Quincy Jones, Humberto Gatica, Michael Jackson y grandes de la música norteamericana unidos en pos de colaborar. Humberto Gatica oportunamente me mostró la partitura firmada por, bueno, una serie de artistas, pero la partitura también firmada por Michael Jackson, de We Are the World. Y él contaba, bueno, que Michael Jackson buscaba en ese momento generar esta conciencia global, una conciencia de cómo en algunos países se tiene tanto y se despilfarra y se derrocha, y en otros, evidentemente, hay carencia, necesidad, hambre. Ahora bien, detrás de esta generación de conciencia de Michael Jackson, queridos amigos, comienza también a meterse poco a poco la conspiración en su contra, porque evidentemente toda esta denuncia que hace Michael Jackson de un mundo de desigualdades insalvables no le va a gustar a muchas industrias del mundo de los Estados Unidos. La muerte de Michael Jackson esconde varios secretos. Probablemente usted también recordará qué estaba haciendo el día que Michael Jackson fue encontrado muerto. Probablemente lo podemos comentar a través de las redes sociales, usted y yo, esta noche junto al Dr. File. ¿Cuáles son los secretos que esconde la muerte de Michael Jackson? Una pausa, la primera de la noche, y ya regresamos esta noche de viernes con los secretos de la muerte de Michael Jackson en Mentiras Verdaderas. Bien fuerte. Estamos ya de regreso, sí, estamos de regreso esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas, el nuevo día del Dr. File. Estamos hablando el día de hoy de Michael Jackson. Me quedó dando vuelta y lo comentábamos acá durante la tanda, la importancia de un chileno, un compatriota nuestro como era Humberto Gatica. Y él dijo en algún minuto, cuando le tocó trabajar con Michael Jackson, que toda la sensación que teníamos todos de la figura de Michael Jackson era, ahí lo estamos viendo en imágenes, el sobrino de Lucho Gatica, dicho sea de paso, una de las grandes voces del bolero a nivel mundial. Decía él que la sensación que quedaba para muchas personas de que Michael Jackson era una persona frágil, pero que Michael Jackson, a la hora de estar ahí sentado en el estudio de grabación, era una persona que podía ser muy duro y estricto cuando lo estimaba conveniente, que a veces se habían quedado horas
buscando un arreglo que él consideraba que era perfecto y que nada se lograba cerrar en términos de grabación, decir, ok, estamos listos, le damos, si Michael Jackson no decía, ok, ahora sí está perfecto. Y había una palabra que Michael Jackson mencionaba frecuentemente, dice Humberto Gatica, en estas sesiones que tuvo junto a él, que era la palabra magia. Para él la música tenía que tener ese concepto de magia, o si no, era cualquier cosa, menos música. Tú lo dices, efectivamente. Humberto Gatica también me contó una vez, me dijo, una vez se acercó Michael Jackson, complementando todo lo que tú señalaste, y le dijo, Humberto, imagínate por una vez que todo el mundo pensara en el amor simultáneamente. Imagínate todo el mundo sintonizado por un minuto en la energía del amor. Eso es lo que le dijo Michael Jackson. En eso estaba pensando Michael Jackson. Imagínate que si todo el mundo se conectara con esa frecuencia por un instante, las cosas cambiarían. Confesiones que le hizo Michael Jackson a Humberto Gatica. Año importantísimo, el posterior a la presentación y el lanzamiento de We Are the World. Porque en 1986, Eduardo, se le diagnostica vitiligo, que es esta enfermedad donde pierde la pigmentación de la piel. Y que aquí la estamos viendo un poco, su piel deja de producir unas células que son los melanocitos. Los melanocitos producen el pigmento de la melanina que te da el color. Bueno, Michael Jackson se vio afectado por esa enfermedad. Y desde entonces, y particularmente ahí, va a acentuarse no solamente su tratamiento de la piel, que siempre lo negó, por cierto. Siempre él dijo que nunca, que esto era natural lo que le estaba pasando. Pero con el paso del tiempo uno tiene que decir que él ocupaba una crema que se llamaba Denokin. Y el Denokin lo que te hacía era, de alguna forma, aclarar la piel. ¿Para qué? Para no aparecer manchado. Momento 1986, donde comienzan a surgir nuevamente, comienzan a surgir estas como voces críticas contra Michael Jackson, porque evidentemente se va a hacer operaciones. Se hace muy evidente. Se va también a operar los labios, se va a operar los pómulos, la nariz. Él lleva una estricta dieta, incluso también acuérdate que va a dormir en unas camas, en unas cámaras especiales para proteger su piel. Entonces comienzan a surgir todas estas excentricidades que van a tener con el paso del tiempo, mira, esas como malas intenciones detrás, muchas de ellas. Yo quisiera agregar algo ahí, Cristian, porque tampoco nos podemos... está bien, estamos recordando la figura de Michael Jackson, estamos recordando su música, el talento, pero tampoco podemos obviar un ámbito de la biografía de Michael Jackson que tiene que ver con una serie de acontecimientos que lo llevaron incluso a tribunales. Nos vamos a hacer cargo de eso, no queremos que esto se convierta en un panegírico de Michael Jackson. Lo valoramos y aplaudimos su carrera musical, pero no podemos separar la obra del autor en este caso sin entender aquel mundo turbulento que vivía Michael Jackson y que él lo llevó a acuerdos extrajudiciales y todo lo demás. Pero lo que tú estás señalando respecto a estos cambios físicos que de alguna manera alimentaban en ese entonces, yo recuerdo muy bien, el mito de lo que era Michael Jackson. El morbo también. El morbo, por supuesto, que para algunos pues, era la transformación de un hombre. Mira, ahí estamos viendo una imagen que es clave. La primera imagen ya tiene la nariz operada, porque cuando él era de los Jackson 5, tenía la nariz propia de alguien afrodescendiente, una nariz ancha. Y ojo, que esa nariz que tuvo originalmente, también marcado por la infancia, sus hermanos se burlaban de su nariz. Claro. Entonces... Y él empieza con los complejos, empieza con la situación, que se quería parecer después a Diana Ross, y termina convertido en el Michael Jackson que vemos ahí a la izquierda de ustedes, a la derecha mía, que es una figura totalmente distinta, un personaje diferente, extraño, curioso, que genera mucho morbo. Pero para una industria que le saca provecho
a estas excentricidades lo convierte en un verdadero mito viviente. ¿Qué pasaba con Michael Jackson? ¿Cómo se alimentaba los secretos de Michael Jackson? Todo lo que estaba detrás de las bambalinas, que por aquel entonces eran desconocidos y que generaban una serie de especulaciones y que terminan convirtiendo a Michael Jackson, más allá del fenómeno musical, en un verdadero misterio, un misterio vivo. ¿Quién era? ¿De dónde vivía? ¿Es verdad que dormía en una cámara? ¿Vivía en esta suerte de parque de diversiones que era Neverland, donde se dice que se acompañaba de niños? Todo un manto de dudas que fue alimentando en aquellos años, insisto. Piensen en un mundo pre-internet. Era totalmente distinto, las verdades oficiales todavía primaban y campeaban. Y ahí estaba inmerso esta figura de Michael Jackson que estamos recordando esta noche junto al Dr. Fire. Que se exalta precisamente 2 años, en 1988, cuando compró Neverland, que era una finca allá en California, los Estados Unidos, y donde instala una especie de zoológico, juegos también para niños, que le costó $100 millones. Qué increíble. Ahora, Michael Jackson, bueno, ya por ese tiempo, cuando compra esta finca, va a ser apodado el rey del pop. Particularmente en 1989 recibe ese nombre, ese recuerdo por su obra, por su música. Ya va a haber compuesto el disco Bad, que vendió 30 millones de copias, y por cierto también va a ir confeccionando su obra Moonwalker. Todo esto dentro de un escenario que va a ser la antesala de sus denuncias, de muchas denuncias en su contra, Eduardo. Exactamente, la vida, obra y los misterios de Michael Jackson es lo que estamos conversando esta noche de viernes, recordando una semana donde Michael Jackson, si hubiese estado vivo, habría celebrado sus 60 años de vida, con esa imagen increíble de lo que es Neverland, ese reloj y esa mansión, la misma mansión que habría sido testigo de algunos de los hechos más luctuosos de Michael Jackson. Michael Jackson, qué difícil abordar la imagen de Michael Jackson, insisto, porque estoy mirando acá, la gente se empieza a apasionar, pues claro, hay mucho relato, porque lo preguntábamos antes de ir a la pausa, ¿qué estabas haciendo tú el día que Michael Jackson se da a conocer su muerte? Y hay gente acá que, apasionada por supuesto en redes sociales, dice, hablen de su música y no lo cuestionen porque no sabemos la verdad. Y otros que dicen, como Rolando, por acá que se estaba leyendo, ¿cómo es posible que podamos obviar las graves acusaciones contra Michael Jackson en una revisión de su historial? Y la verdad es que es difícil separar una cosa de la otra, pero tenemos que evaluar cada una en su justa medida. Efectivamente. Bueno, después de que se compra todo lo que fue Neverland, va a componer el disco Dangerous en 1991 y particularmente, mira, en 1993... él en el Orange Bowl, en el Super Bowl, mira, tuvo una de las actuaciones más aclamadas de la historia de todos los artistas que hay. Increíble. Porque cantó con 3.500 niños en el Super Bowl, allá en los Estados Unidos. Es decir, la aclamación ya llegó a límites, bueno, insospechados. Dio una entrevista con Oprah Winfrey en febrero de 1993. ¿Y por qué uno marca esas fechas? Porque Michael Jackson desde 1979 no dio ninguna entrevista hasta la entrevista con Oprah Winfrey en 1993. Así que bueno, sacarle una cuña a Michael Jackson era difícil, claro, digámoslo así. Oprah que además, mujer de raza negra, fenómeno de la industria televisiva norteamericana, y que por cierto se convirtió, al igual que Michael Jackson en su momento, en verdaderos estandartes de lo que significaba la música de color. De alguna forma marcando la cima más alta a la que llegó Michael Jackson en su reconocimiento como artista mundial. Porque ahí en 1993, en el verano de aquel año, fue acusado, recibió una acusación
de abuso sexual por parte de Jordan Chandler. Claro que sí. Un joven, un niño de 13 años, presionado por sus padres, que dijo que Michael Jackson se había aprovechado de él. De alguna forma, aquí mira, son esos momentos claves en la vida de Michael Jackson, porque Michael Jackson tuvo que pagarle $22 millones a la familia de Chandler. Jordan Chandler para que, bueno, detuviese todo este escándalo mundial. Y claro, como los medios de comunicación lo estaban perfilando como una verdadera persona que no era muy correcta, evidentemente. Cristian, doctor Faber, te quiero hacer la siguiente pregunta. Y esta ya es una pregunta que va más allá de Michael Jackson, es una pregunta que es como de la ética de los artistas. ¿Se puede separar la obra del autor? ¿Podemos separar la obra de Michael Jackson en tanto cantante y artista de lo que es su vida privada? La obra en la que queda, queridos amigos, la obra en la que trasciende. Lo importante es el mensaje, el mensajero pasa. Mira, desde mi punto de vista, cuando uno analiza estas obras, lo más importante de todo, lo más relevante, nosotros estamos hablando de Michael Jackson por una razón nomás, Eduardo, por su obra musical. Eso es lo que queda, lo que uno sobre todo tiene que valorar de Michael Jackson. Su música, su composición, su producción musical. Otra cosa es su vida personal. En la vida personal nadie es perfecto. Ahora vamos a entrar en los detalles de Jordan Chandler en toda esta denuncia. Pero evidentemente, claro, cuando uno revisa la vida y la biografía de Michael Jackson, tiene que pasar por todas estas cosas. Uno, evidentemente, lo que trasciende y lo que va a trascender, al menos en este caso, no va a ser su vida personal. La vida personal es secundaria. Lo que uno va a poder escuchar en el tiempo son sus canciones. Ahora, todo tiene luces y sombras y uno las tiene que contar. Yo te puedo contar algo, Cristian, que hay un momento, porque llegamos a un momento de la biografía de Michael Jackson que es el más polémico, que tiene que ver con estos casos de abusos sexuales. Y aquí hay un punto que relaciona la historia de Michael Jackson con nuestro programa en particular, porque un panelista de este programa, como fue Víctor Gutiérrez, escribió la historia Michael Jackson fue mi amante, que es el diario de vida íntimo de Jordan Chandler, el joven que, bueno, su padre es quien lo denuncia. Él escribe este libro, Víctor Gutiérrez fue a tribunales y durante algún tiempo fue condenado a pagar importantes sumas de dinero en Estados Unidos, y él hace esta denuncia. Recordemos que el padre de Jordan Chandler, a quien mencionabas tú hace algún rato, fue encontrado muerto. Evan Chandler se llamaba, tenía 65 años cuando fue encontrado muerto, se suicidó aparentemente por ahí por el año 2008, 2009, si mal no recuerdo, de un tiro en la cabeza. Pero aquí, como tú muy bien lo señalas, y este es el vínculo que se establece con nuestro programa a propósito de Víctor Gutiérrez y la denuncia, se genera una serie de carpetas, si usted lo quisiera ver, que se van abriendo en el episodio de la vida de Michael Jackson y que lo van vinculando ya no solo con Jordan Chandler, con quien alcanzaron un acuerdo extrajudicial, sino que también con Macaulay Culkin, con quien hizo también el videoclip de Black or White, y con una serie de momentos oscuros de su existencia. Por eso yo te planteaba al comienzo de este bloque si podemos separar una cosa con la otra. Yo creo que es posible separarlo, pero no olvidarlo. Efectivamente. Ahora bien, y también siento muy concreto, porque cuando Michael Jackson le paga a la familia $22 millones, de alguna forma hay como que se acepta Michael Jackson indirectamente su culpabilidad al pagarle esta suma de dinero. Pero aquí viene el tema. Michael Jackson, según sus propias declaraciones, lo hizo para detener todo esto, para que no se siguiera inflando todo este escándalo,
pero él siempre dijo que era inocente. De hecho, tenemos una pequeña declaración de Michael Jackson donde afirma, bueno, su inocencia y que vale la pena recordarlo dentro de este episodio polémico de su vida. Vamos a escucharlo. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. Eduardo se declaró inocente, pero pagó 22 millones de dólares. Sembró una duda en toda la opinión pública mundial. Sin embargo, y aquí son estas vueltas de la vida, después del suicidio del padre de Chandler, 5 días después de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler confesó y reconoció públicamente que Michael Jackson nunca lo había tocado y que todo lo que hizo y participó fue por presión de su padre y de su familia. Por lo tanto, cuando hay confesión, hay relevo de todas las pruebas anteriores. Está confesando el mismo Jordan Chandler. Eso es el episodio, pero claro, uno nunca lo va a saber en un 100% y la duda quedó ahí sembrada también. ¿Cuánto de esa declaración estará influenciada por la muerte de Michael Jackson, por lo que se estaba viviendo en aquel entonces, por el pesar mundial por la muerte de Michael Jackson? Y un antecedente más, Cristian, porque el papá de Jordi Chandler era un dentista de Beverly Hills y él le administró a su hijo, a su propio hijo, amital sódico, conocido como el suero de la verdad. Y bajo esas circunstancias es que Jordi Chandler habría comentado a su padre lo que supuestamente habría vivido desde un punto de vista del abuso por parte de Michael Jackson. Y ahí se genera, o sea, yo estoy pensando, más allá de que haya ocurrido o no, pero un padre que es capaz de darle eso a su hijo y que escucha que su hijo dice, este señor multimillonario abusó de mí, se encienden las alarmas interesantes. Podríamos llegar a algo. Bueno, ese algo significó 20 millones de dólares que podríamos pensar, a lo mejor Michael Jackson no quería que esto se judicializara, que esto creciera, el daño para su carrera, 20 millones más, 20 millones menos, te los pago, pero deja de molestar. Si es que hubiera sido falso, si es que hubiera sido real, ok, perfecto, con 20 millones yo de alguna manera exculpo mis demonios. No lo sabemos nunca, pero la verdad es que ahí están, hubo 20 millones de indemnización en un acuerdo extrajudicial por parte de Michael Jackson con la familia de Jordi Chandler. Y al poco tiempo se casó con la hija del rey del rock. Es otro tremendo de esos episodios que uno dice, solo pueden ocurrir en una película, porque el rey del pop se casa con la hija del rey del rock, que es nada más y nada menos que Elvis Presley. Así es, y se casaron en República Dominicana, mantuvieron su matrimonio por 2 meses en silencio y después de 2 años se divorciaron, pero al menos uno puede decir que esta unión de monarcas de la música estuvo indirectamente unida a través de Elizabeth. Su suegro, imagínate decir, mi suegro es Elvis Presley. Tenían 10 años de diferencia, él tenía 37, ella tenía 27, dentro de este secretismo en el cual se desarrolló esta ceremonia en el año 94. Y 2 años después se volvió a casar Michael Jackson, se separaron, pero se casó con Debbie Rowe, con la cual tuvo 2 hijos, sus 2 primeros hijos, Michael Joseph Jr. y Paris Michael Catherine, mediante inseminación artificial. Y evidentemente se divorciaron 3 años después de con esta mujer. Momento en que Michael Jackson va, por cierto, a publicar su
un poco después su álbum Invincible. Exactamente. Recordemos que además la historia de ellos es bien especial porque en aquel entonces Michael Jackson estaba con todo esto del tema del tratamiento del vitiligo, esta enfermedad que señalábamos antes, y ella era dermatóloga, por lo tanto era de aquellos que pasamos de la sensación de quien me cuida a quien protejo. Y se casaron y tuvieron a los 2 hijos que son quienes hoy en día hemos visto a través de imágenes, ya están muy grandes y que son de alguna manera los herederos artísticos y pecuniarios de Michael Jackson. Y tuvo un tercer hijo en el año 2002. Que se llama Prince Michael Jackson II, pero concebido completamente por una inseminación artificial con sus gametos, claro, y con un vientre de alquiler. Exactamente, madre sustituta. Así es, madre sustituta. Fue polémico ese nacimiento porque ¿te acuerdas que lo mostró por el balcón colgando? Y ahí, bueno, ya para este momento de la vida de Michael Jackson ya se especulaba mucho, o sea, decían, ya está medio loco, había quedado con este estigma de excentricidad. Sus hijos nacen blancos, por cierto, no tienen una pizca de negros. Entonces, bueno, es parte de todo esto. Michael Jackson siempre mantuvo el control de todo lo que ocurría, porque uno puede decir, bueno, todo esto está de alguna forma controlado por los medios, se ve influenciado, pero su vida, siempre el control lo llevó a Michael Jackson hasta el último día, bueno, de aliento vivo, como uno puede decir. Ahora bien, llegado este momento, hay que recordar también, en el año 2003, Michael Jackson recibió otra denuncia por abusos, prácticamente. Mira, prefiero ni siquiera mencionar mucho quienes denuncian porque también es tan fácil denunciar hoy en día. Entonces uno habla, otro más. Pero no se encontraron tampoco pruebas de esta segunda denuncia de un adolescente también que lo inculpó en abusos, ¿ya? Y como te digo, hoy día uno puede, hasta acá en Chile, uno puede decir, oye, una denuncia por cualquier cosa y le cae la justicia. Entonces, es tremendo, eso es una discusión de hoy en día porque la primera tesis indica que particularmente las mujeres que denuncian, debemos escucharlas y creerles. Pero también se puede prestar muchas veces, en algunos casos para hombres y mujeres, en una pasada de cuentas. Y como es tan difícil de probar, pero parece que la prueba quedará en aquel que se tiene que defender y no en aquel que tiene que comprobar, a veces la sensación de culpa puede quedar instalada cuando puede ser una acusación perfectamente falsa. Y de alguna forma, en el caso de Michael Jackson, esta culpa queda instalada, para bien o para mal. Así pasó sus últimos años de vida. Mira, al fin y al cabo, en el año 2006, tuvo que deshacerse de Neverland porque aparentemente tenía muchísimas deudas. Las compras de Michael Jackson, él frecuentaba una tienda allá en Los Ángeles que se llama Waco. Y cuando iba a Waco, raro significa, mucha gente ya para ese entonces lo comenzó a calificar como el Waco Yaco, el raro Jackson. Abreviado. Entonces, sus últimos días de vida, me refiero, bueno, desde ese Neverland 2006, va a vivir bastante aislado, solo, abandonado y adicto a una serie de medicamentos. Y eso es muy relevante porque, mira, su vida la pasó desde que tuvo ese incidente cuando se le quemó el pelo. A mediados de los 80. No solamente comenzó a tomar, bueno, todos estos benzodiazepinas calmantes, sino que durante décadas tomaba su leche que es el propofol. El propofol es un agente anestésico
fuerte y que lo utilizaba para dormir. Pero no solamente hacía eso, sino que por las noches lo tomaba para dormir, pero durante el día, mira, la cantidad de medicamentos que tomaba era incontables. Todos recetados por sus médicos personales, Conrad Murray, y también, muy importante también, frecuentaba una o dos veces a la semana, iba donde un médico que le inyectaba Demerol. Y el Demerol es una poderosa versión médica de la heroína. Entonces, claro, llegaba ahí, también se inyectaba para vivir de alguna forma, para sostener su vida. Sus últimos años se fue deteriorando físicamente, intelectualmente también, espiritualmente, debido a todos los, drogas legales. Por eso, cuando uno ve la vida, los últimos años de Michael Jackson, uno se da cuenta que fue presa de una adicción, era presa de la adicción y de la verdadera conspiración de la industria farmacéutica, donde la industria farmacéutica, no tomas heroína, pero tienes Demerol. Derivados. ¿Te das cuenta? Derivados autorizados, y un médico te lo receta oficialmente, va a la farmacia y te compra el Demerol. Entonces, detrás de la vida de Michael Jackson, como la de grandes artistas, está esta conspiración de la farmacéutica que utiliza a los médicos para vender y envenenar y hacerlos adictos. A tal grado que su deceso fue por un cóctel de drogas. Y eso ocurrió el 25 de junio del año 2009, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión, donde afortunadamente me tocó estar hace unos meses atrás. ¿Y qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto. Acuérdate que Michael Jackson había anunciado su regreso a los escenarios Claro después de que muchísimos tiempos. Aquí estamos en la entrada de la casa de Michael Jackson. Y aquí estamos en la tumba de Michael Jackson, por cierto, allá. ¿Ustedes estuvieron ahí? Estuvimos allá, por supuesto, investigando los últimos días. ¿Qué es lo que sucedió con Michael Jackson en las últimas horas de vida? Recordemos, perdón, Cristian, que estamos hablando de junio del año 2009. Estaba este anuncio de This Is It, la gira de Michael Jackson, que de alguna manera lo volvía a instalar a los escenarios. Recordemos que Michael Jackson había tenido un periodo más bien sombrío, de alguna manera asediado por las deudas. Por supuesto. Y que era importante este regreso a los escenarios, una gira mundial. Incluso se especulaba si esa gira lo permitiría traer a Chile, que de alguna manera iba a servir para pagar estas deudas que tenía Michael Jackson, que eran millonarias. Y tenemos precisamente el momento donde él anuncia su regreso, y es bueno escucharlo porque es la última vez que habla públicamente. Vamos a escucharlo antes de entrar en su muerte. These will be my final Será mi último espectáculo en Londres. performances in London. This will be it. Es así. And when I say this is it, it really Cuando digo que es así, es porque realmente va a ser así. because, this is the final curtain call. Es la última salida de escena Okay? And I'll see Y los you veré en in julio. July. I love you. Los quiero, I really de verdad, y tienen que saberlo. Los quiero y tienen que saberlo, qué tremendo. Michael Jackson anunció su regreso, una gira de más de 50 conciertos, para los cuales físicamente no estaba preparado. Dormía poco,
lleno de medicamentos de día, de noche, hasta que se detona toda su muerte entre la madrugada del 24 de junio y el amanecer del 25 de junio del año 2009. Ahí quedó sentenciada su vida porque, mira, para ese entonces estaba bastante aislado. Michael Jackson estaba solo, abandonado de los amigos, con la familia distante y apresado por su médico personal Conrad Murray. Michael Jackson viene de un concierto donde le dan una serie de medicamentos para tener más energía, pero necesitaba dormir. Entonces su médico personal le suministra, por cierto, diazepam, lorazepam, bromazepam, midazolam, es decir, una serie de benzodiazepinas. En orden, es decir, primero no se duerme, y claro, el midazolam es mucho más fuerte, pero Michael Jackson no logra dormir. En consecuencia, a las 10 de la mañana del 25 de junio, Michael Jackson le pide su leche. Su leche es el propofol, que se lo había detenido, digamos, no se lo había suministrado durante unas 2 semanas para que pudiera cantar y ensayar en los conciertos. El médico accede y prepara el propofol y también le inyecta lidocaína, porque el propofol cuando tú te lo inyectas, de alguna forma te quema. Y la lidocaína es una especie de anestesiante para que el propofol pueda ingresar bien. Muchas de estas inyecciones para dormir se la inyectaba detrás de la rodilla para ocultar que en realidad él sabía que tenía un problema de adicción a las drogas, pero lo ocultaba. Estamos hablando de los últimos minutos de la vida de Michael Jackson, estamos hablando del rol que cumplió Conrad Murray, su médico, y estamos hablando particularmente de esta acusación. Recordemos que en el 2011 el médico fue acusado como responsable de la muerte de Michael Jackson después de que se comprobara que ocultó evidencias en el lugar antes de pedir ayuda. Y te quiero preguntar, Cristian, porque, doctor Fael, porque acá también empiezan a surgir otras versiones. Se sabe de las adicciones de Michael Jackson a estos componentes que tú acabas de mencionar. Se sabe cómo los asistentes de Michael Jackson pidieron ayuda al 911, llegaron ya a eso de una hora indicada, a las 2:26 de la tarde, lo declaran muerto porque ya no tenía pulso ni nada más. Pero también se habla de un complot y se menciona aquí un misterioso emprendimiento estatal llamado MK Ultra, que forma parte de las teorías conspirativas sobre la muerte de Michael Jackson. ¿Qué es lo que sucede? Mira, Michael Jackson murió por un cóctel de medicamentos potenciado por el propofol. El médico Conrad Murray fue culpable por homicidio involuntario. Entonces todo queda ahí. Pero aquí está el tema del MK Ultra y también de la conspiración detrás, porque Michael Jackson, lo que había denunciado durante sus últimas, manifestaciones en vivo, era una conspiración contra el mundo de la música y la música negra, propiciada por todas las grandes transnacionales dueñas de la música del mundo, particularmente de los Estados Unidos, de Europa también. Para muchos, detrás de toda esta adicción que se le generó a Michael Jackson durante décadas de su vida, está precisamente el MK Ultra, que fue un programa que da para un programa entero eso. Entonces, da como para del MK Ultra. Pero si podemos contar así brevemente lo que es el MK Ultra y cómo este emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, extiende sus tentáculos a la industria de la música. El MK Ultra es un programa de control mental, no solamente de personas, sino que también de la población estadounidense y mundial. En una de sus tantos miles de proyectos, son muchos proyectos los que tiene el MK Ultra, es el control de la sociedad a través de la música. Entonces, Michael Jackson estaba denunciando eso. Porque él le habría dicho a un ex-manager que
alguien quería terminar con él, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede? Michael Jackson comienza a denunciar esto y bueno, muere en una circunstancia extraña porque, según lo que declara Conrad Murray, él le suministró propofol en una cantidad de 25 milímetros, pero en la sangre de Michael Jackson había más de 40 milímetros de propofol, que fue lo que detonó la muerte, porque cuando lo encuentra a él ya sin respiración, le inyecta todos los medicamentos para revertir las drogas que le había dado, las benzodiazepinas, le inyectó flumacenil, pero no hay un antídoto para el propofol. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta quién le suministró esos 20 a 25 miligramos de propofol extra que aparecieron en la sangre de Michael Jackson. Por eso, la muerte de Michael Jackson siempre va a estar teñida por la conspiración. ¿En qué sentido? En que es posible que lo hayan acallado para que no denunciara cómo a través de la música, mucha música de mala calidad. Recuerda que, ojo, Michael Jackson, estamos hablando de 2009. Este es un talento puro, un don puro de la música que está compitiendo con música de no muy buena calidad, por decirlo así, pero muy masiva. ¿Para qué? Según muchos, para controlar a la población, que piensen en bailar, que se muevan de la cadera hacia abajo, pero que no piensen lo que está ocurriendo en los gobiernos de la tierra. Lo habrían acallado por ese 25 miligramos extra de propofol. Nadie va a saber hasta el día de hoy, nadie sabe hasta el día de hoy qué sucedió. Él habló con su ex agente Dieter Beisner y de hecho la grabación dice, la tenemos acá el documento, comillas, no sé si debería decírtelo, puede haber un grupo de personas que quieren deshacerse de mí, que no me quieren más aquí, no puedo hablar de esto por teléfono, no sé qué va a pasar, pero simplemente lo siento en mi alma, solo Dios lo sabe. Podrían dispararme, apuñalarme, inculparme y decir que tuve problemas de drogas. Pueden hacer muchas cosas. No es el gobierno, es algo más que eso. No lo sé, Dieter, no me importa. Pueden agarrarme, ya ni siquiera me importa mi vida. Solo quiero que mis hijos estén bien, mis angelitos. Quiero que estén a salvo. Al día siguiente, el rey del pop fue hallado muerto y su médico, el doctor Conrad Murray, quedó detenido por haberle administrado una dosis letal de propofol. Te complemento con las declaraciones de Jermaine Jackson, que señaló después de su muerte: la conciencia de mi hermano Michael Jackson fue una amenaza para la sociedad. Por eso cualquier cosa que hacía era presentada de manera incorrecta. Y su hermana, Janet Jackson, confesó lo siguiente: Michael dijo varias veces que lo iban a matar. La vida de Michael Jackson, al margen de todos estos pasajes, no deja eso, la música. Siempre hay que, de alguna forma, quedarse con la obra y siempre recordar toda la vida de todas maneras. Pero así es la historia y así es la vida de Michael Jackson. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4
se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.